Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos al programa Gotitas del Amor de Dios. Y hoy te voy a leer el Salmo 111. Bondad y fidelidad divinas. Y vamos a empezar con el versículo número 1, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Grandes son las obras del Señor. Buscad por todos los que se complacen en ella. Gloria y hermosura en su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Y mira, este versículo 5 dice, da alimento a los que le temen. Para siempre se acordará del pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo y darle la heredad de las naciones. El número 7 dice, las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todas sus ordenanzas. Y el versículo 8 dice, son afirmadas eternamente y para siempre. El número 9 dice, ha enviado redención a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra. Su loor permanece para siempre. La bondad y la fidelidad de nuestro amado Dios. Él se acuerda del pobre y le da de comer, como lo vimos en este Salmo 111. Grandes son sus obras, porque Él es poderoso, Él es grande, Él es infinito. Sin Él nosotros no pudiéramos vivir. ¿Por qué? Porque Él nos dio el hálito de vida. Él sopló y nosotros pudimos respirar. Y si vivimos, por Él vivimos. Y si morimos, es una gran ganancia, porque vamos a estar ante la presencia del Señor. Su grandeza y su hermosura no se compara con nada, ni con nadie. Imagínese si usted se pone a ver una planta, las plantas son hermosas. O si usted ve una creación de Dios, como si usted tiene mascotas, como un perrito, como unos loros, o como unas palomitas, pajaritos, o si usted ve el mar. Usted se pone a pensar o alguna vez ha pensado, qué maravilloso es el mar. Sentarse usted allí en la arena y poder contemplar ese mar. Es hermoso el mar y se ve infinito. Y bueno, si usted va a las playas, yo le recomiendo que vaya a la playa de Cancún. El agüita está tibia. A mí sí me gusta ir, he ido varias veces a Cancún porque el agua es tibia, calientita y transparente. Usted puede ver hasta los peces. Y yo cuando he ido he observado y he visto qué maravillosa creación de Dios con los peces. ¿Cómo fue que Dios creó esos peces tan hermosos y el agua tan cristalina? Y que uno puede entrar con toda libertad y uno puede admirar la grandeza de Dios. Pues le cuento que las maravillas de Dios son tan grandes y poderosas, pero también le cuento que el mar en la noche se ve muy feo. A mí me pareció muy oscuro y da miedo, pero lo maravilloso es ver el mar en el día. Qué bonito se ve. Es la creación de Dios, Él es poderoso. Imagínese, yo cuando me senté allí en la arena y pude observar el mar en el día
Y cuando yo estaba en la alberca del hotel junto con mi familia y vimos cómo se oscurecía porque el mar lo teníamos enfrente, y yo le comentaba a mi hermana y le digo, ay, qué feo se ve el mar, se ve tan oscuro y causa miedo. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. No sé si a usted le ha pasado, alguna vez fue al mar, y si no, pues le recomiendo que vaya y que vea que las tinieblas son oscuras. La oscuridad, en la oscuridad no se ve nada, no se aprecia nada, solo se ve oscuridad y tinieblas. Pues así andan las personas que no tienen a Cristo, pero conforme a su palabra, que es la Biblia, que hoy te la enseño, esta bendita palabra de Dios es nuestra guía. Esta palabra de Dios la inspiró el Espíritu Santo, y esta palabra de Dios nos enseña cómo podemos vivir una vida cristiana en Cristo. Nos dicen evangélicos porque predicamos el Evangelio, el Nuevo Testamento, predicamos a los apóstoles, o sea, no los apóstoles recibieron la revelación del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y entonces nos damos cuenta que cada uno de ellos recibió diferentes revelaciones. Y conforme a esas revelaciones, nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo para poder entender lo que los apóstoles vivieron, porque en ese tiempo había mucha persecución por medio de los fariseos que no querían. Aún de hecho, usted se dio cuenta que los fariseos, por querer ser los mejores, por ser orgullosos y porque según ellos defendían su religión, mataron, crucificaron a Jesús. Ellos fueron motivados, los mismos sacerdotes que se vestían con esas prendas lujosas, ellos mismos fueron motivados por el enemigo, por Satanás, el enemigo de nuestra alma, de nuestro ser, para crucificar al Señor Jesucristo. Y prefirieron que soltaran a Barrabás. Barrabás era un delincuente muy peligroso, como en estos tiempos, alguien que de verdad había cometido muchos daños. Sin embargo, eh, prefirieron que lo soltaran a Barrabás cuando Pilatos dijo, escojan entre Jesús y Barrabás. Y ahí alguien hablando por medio de un cuerpo humano, hablando por medio de Satanás, dijo crucifíquenlo, y crucificaron a Jesús. Todo estaba en el propósito de Dios, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos la vida eterna. Pero Barrabás se gozó, Satanás dentro de Barrabás se gozó, los demonios ahí estaban y, y, y detuvieron al Señor Jesucristo, y lo peor de todo es que lo latigaron. Fueron muchos latigazos. Y cada latigazo, en eso, el látigo no era un látigo normal. El látigo en la punta tenía como hierro y era como una mano, como una garra. Y cuando ese látigo era lanzado, le rompían su espalda, le rasgaba su espalda. Imagínese el chicote cuando le pegan a un caballo, cómo duele. Ahora, o cuando tal vez por alguna razón nuestros padres también nos dieron un cinturonazo, en Guatemala se dice un cinchazo, imagínese, entonces duele. Ahora imagínese al Señor Jesucristo que le lanzaron varios latigazos, 40 latigazos le dieron sin parar, y cada latigazo se la dieron con toda la ira que ellos tenían, y esa ira, aparte del golpe, ese latigo le arrancaba la piel y él sangraba. Y imagínese el dolor tan grande que él tuvo que soportar.
y todo lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Él es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que siendo hombre resistió y fue a la cruz por obra del Espíritu Santo que lo fortaleció, porque un hombre normal no hubiera aguantado tanto latigazo, tanto tormento. Luego le pusieron la corona de espinas y luego lo hicieron cargar esa cruz de madera que usted, no sé si usted ha cargado la madera caoba, y la caoba pesa mucho. O hay maderas que pesan demasiado y aparte de que lo hicieron caminar hacia el monte donde lo crucificaron, también lo golpeaban, no le habían dado agua. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros. Nosotros no adoramos imágenes, nosotros adoramos a Cristo Jesús en espíritu, porque Él ya no está crucificado en una cruz, Él resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es grande en amor y grande en misericordia, como lo acabamos de leer. Son las maravillas, son sus prodigios, son sus señales, sus maravillas que siempre hace con todos nosotros. Y Él estuvo allí, aunque Él no acepta el pecado. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí en esa cruz, todo el pecado había venido sobre de Él, y por un momento el Señor volteó su rostro, Dios, porque no puede ver el pecado, y no era porque no pudiera ver a su Hijo, sino porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre de su Hijo. Y Él en ese momento volteó su rostro, y el Señor Jesucristo por eso clamó, Dios mío, Dios mío. Sin embargo, ahí estaba Dios. Fue un momento de transición donde el Señor Jesucristo había vencido porque ya se había cumplido el último propósito. Pero ¿qué pasó? Murió. Pero cuando Él murió, bajó al infierno, como estaba escrito. Y cuando bajó al infierno, me imagino que Satanás estaba contento junto con todos sus demonios allí en el infierno, festejando su victoria porque lo habían crucificado. Pero sin embargo, Jesucristo descendió, bajó al infierno y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte a Satanás, y se quedó ya sin poder. Dios ahí, Jesucristo allí, se declaró la victoria. ¿Por qué? Porque ya las llaves eran de Él. Él había vencido como hombre, como usted y como yo venció, dándonos un ejemplo. Y cuando Él venció, también la promesa de todos los que aquí tenemos la Biblia, y la Biblia se divide en dos partes, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, donde empezaron a creer en Dios, siempre se hablaba de la promesa que iba a venir el Mesías, y muchos de ellos esperaron su promesa y murieron antes de conocer esa promesa. Pero sin embargo, ellos, como tenían esa promesa de que cuando durmieran iban a despertar en la presencia de Dios, cuando Jesucristo le arrebató las llaves a Satanás del Hades y de la muerte, también ahí se cumplió la promesa, porque cuando resucitó Jesús, junto con él vinieron todos ante la presencia de Dios, todos los que estaban confiando en el Mesías. Todos los que confiaron en Dios, que iba a venir la promesa de la salvación. Por eso tenemos ahora el Nuevo Testamento, que estamos viviendo bajo la gracia.
de Dios, bajo la gloria de Dios, que ahora la salvación ya no es como en el Antiguo Testamento, que había uno que seguía al pie de la letra los 10 mandamientos, y esos mandamientos nadie los puede cumplir porque cada vez son más severos. ¿Por qué? Porque uno como ser humano no los puede hacer. Sin embargo, cuando Jesucristo murió en esa cruz, ahí se rompió el velo del legalismo, de los fariseos. Ahí fue una señal que la ley se cortaba. Íbamos a empezar a vivir bajo la gracia de Dios. Y viviendo bajo la gracia de Dios, entonces ahora estamos más que bendecidos, porque ahora la salvación es por amor. Jesucristo te ama, murió y nadie puede amarnos tanto que haya muerto por nosotros. Nuestro mejor amigo es Jesucristo, es nuestro Señor, es todo, porque nadie ha muerto por nosotros, por la salvación de nuestra alma. Porque ¿qué va a pasar? Porque sí, hermano, nosotros cuando muéramos, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? ¿Usted se ha dado cuenta qué pasa con los cuerpos? ¿Los entierran? ¿Y qué pasa? El cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma es la que tiene que darle cuentas a Dios de lo que hizo, porque nosotros estamos formados cuerpo, alma y espíritu. Pero el alma es la que tiene que caminar en la presencia de Dios, adaptarse y sacar todos los malos hábitos. Pero como te vuelvo a decir, ¿qué pasa cuando una persona muere? El cuerpo va a la tierra y pasan varios años y el cuerpo se tiene que desintegrar y empiezan a salir gusanos y se comen este cuerpo y volvemos a ser polvo. Pero ¿qué pasa con el alma? Con el alma, ahí es donde nosotros tenemos que ir ante la presencia de Dios. Claro, vienen los ángeles. Si nosotros, como lo dice su palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Claro, hay excepciones para que si usted me está escuchando y tiene esa duda, hubieron dos ejemplos, hubieron dos ladrones que fueron crucificados con el Señor Jesucristo. Uno no se arrepintió, un malhechor no se arrepintió, pero el otro sí. Uno se arrepintió y le dijo que qué podía hacer para que él estuviera con él en el reino. Y él le dijo, solamente cree y serás salvo. Y él fue salvo. Pero él no fue bautizado porque ya estaba en esa cruz y murió allí. Ya no le dio tiempo de bautizarse. Dios hace excepciones. Pero si tú vives y te da tiempo de crecer espiritualmente y de reconocer, pues sí, tienes que bautizarte. Y sí, te vas a bautizar ya grande. ¿Por qué? Porque ya estás consciente de lo que haces. Porque ya estás seguro de que cuando a uno lo bautizan es morimos para el pecado y vivimos para Cristo. Cuando nos sumergen, morimos al pecado, tipifica. Y resucitamos para Cristo, confirmando ante toda la gente que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es el segundo paso? El segundo paso es seguirnos congregando, seguir estudiando la palabra, aprender, estudiar. Cuando vas a la iglesia, ahí te enseñan la palabra, como esta gotita de amor, te enseñamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo. Haga de cuenta que usted se lo pone así y se está viendo. ¿Sí? Tipifica un espejo. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, ahí vamos a aprender cómo orar, cómo platicar con Dios, cómo adorarlo, cómo bendecirlo,
nos damos cuenta que somos hijos de un gran rey, el todopoderoso, el dueño del oro y la plata, pero ahí también nos dice cómo arreglarnos, cómo se tiene que arreglar su iglesia, cómo se tiene que santificar, cómo es que se tiene que vestir. Ahí nosotros vamos aprendiendo cómo vestirnos, cómo agradarle al Padre, porque ya no le vamos a agradar al hombre. En el mundo sí, uno le agrada al hombre, a la mujer, y uno se viste como quiere, pero cuando uno ya viene a la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos enseña a vestir. Y recuerda que es un estilo de vida. Es un estilo de vida donde nosotros aprendemos. Pero lo más importante es que el Padre, Dios, que nuestro amado Dios esté contento con nosotros. Y cuando está contento con nosotros, imagínese usted como papá. Si usted es papá, usted sabe que cuando sus hijos no le hacen travesuras y le obedecen, usted está feliz y los premia, los puede llevar a pasear al parque, les compra un helado o los lleva tal vez al cine a ver una bonita película. Pero si se porta mal, pues usted también está un poquito alerta con los hijos, ¿verdad? Así como Dios. Y si se sigue portando mal, pues viene la corrección con la vara, ¿verdad? Y así es Dios, también nos corrige. Pero cuando lo honramos, cuando lo bendecimos, cuando le damos, porque mire, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios a pedir y a pedir y a pedir, pero no. No solamente es pedirle a Dios, sino también es darle a Dios. ¿Y qué es lo que le gusta a Dios? Que le demos el amor de nuestro corazón, que le demos alabanza, que le demos adoración, que lo amemos, que platiquemos con Él, que contemos con Él, que nos llenemos de su presencia. Porque eso es lo que Él quiere, que nos llenemos de su presencia. Porque dice en la palabra que donde está el Espíritu de Dios, entonces allí hay libertad. Libertad. Es lo que Dios quiere, que llenemos nuestro corazón con su palabra. Y entonces, conforme vamos leyendo la palabra, también vamos aprendiendo los versículos. Normalmente en la iglesia, pues te motivan, te dan enseñanzas, te dan discipulados, estudios bíblicos y uno va aprendiendo, se va memorizando la palabra. Entonces ya es más fácil que uno pueda desarrollar un tema, ya uno puede predicar la palabra, porque todos empezamos como bebés, no sabemos nada, pero poco a poco el Espíritu Santo nos va guiando a su camino, a la senda antigua, y vivir en su presencia es lo más maravilloso que puede haber. Tenerlo a Él como nuestro amado Dios, como el Todopoderoso, es lo mejor que puede haber. Cristo te ama y voy a orar por ti, solamente recordando que tenemos un Dios de amor, un Dios de poder y que si tú estás viendo este video, gózate con el Señor, regocíjate en su presencia y ahorita que es el tiempo, abre tu corazón, pídele perdón al Señor y yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Y si puedes, ahí donde estás, cierra tus ojos y si no, solamente repite esta oración. Señor, perdona mis pecados. Vengo delante de tu presencia. Reconozco que he pecado, que te he fallado. Mis pecados son tan rojos, tan negros, tan sucios. Límpiame, Señor, enjuágame, Señor, en tu sangre preciosa. Lléname de ti, lléname de tu presencia. Entra en mi corazón. Señor Jesús, entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura. Espíritu Santo, entra en mi corazón. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hijo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Te bendigo.
Señor, en el nombre de Jesús, oro por toda la gente que está viendo este programa, Gotitas del Amor de Dios. Cada enseñanza, cada palabra es, Señor, para hablar de tus grandezas, de tus prodigios, de tus señales, para darte la honra y la gloria. Bendigo a cada persona que está viendo este programa. Bendigo, Señor, a cada familia, a cada niño y declaro sanidades divinas. Declaro los cielos abiertos. Oh, Señor, mando tus ángeles, Señor, para que acampen alrededor, Señor, de tu iglesia, Padre. Escolten las familias de la iglesia. Escolten, Señor, a cada persona, a cada niño, Señor, y rompan todo poder de las tinieblas. Bendigo, Señor, a tu pueblo. Bendigo, Señor, a tus hijos. Y si acabas de recibir a Jesús en tu corazón, recuerda que hay fiesta en los cielos. Bendigo, Señor, cada persona que vea este programa y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a tu pueblo. Bendigo, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, oh Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si alguien está pidiéndole a Dios por su residencia, por su permiso de trabajo, por su ciudadanía, ahora declaramos que se abren los cielos, se abren los cielos y los ángeles mensajeros traen las respuestas, traen las promesas de Dios, se sueltan las promesas, oh los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades divinas. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús, y a cualquier persona que vea este programa, yo lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, que el Señor nos continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo programa, Gotitas del Amor de Dios. Este programa está pasando todos los días para que tú lo puedas ver. Una gotita de amor te va a llenar tu corazón, porque si te damos todos los chorros de agua o de las cascadas, ¿te imaginas? No aguantarías la presencia de Dios tan fuerte, porque la presencia de Dios es como una cascada cuando cae fuerte, inmensa, que no se puede uno explicar. Esa es otra maravilla de Dios, las cataratas. Imagínense las cataratas del Niágara, qué hermosas son. Si yo tuve la oportunidad de verlas. Ay, y si usted no, pues lo animo a que vaya. Están allí en Washington y es muy bonito. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Hasta pronto.